Los jefes que yo tenía pisoteaban a mis compañeros. Esos ambientes que eran contaminantes, yo dije, yo tengo que tener mi empresa, porque yo sé que hay una forma diferente de hacer negocios. No quiero más. O sea, no quiero seguir con esto así. Sin crecer, con un mal ambiente, o sea, tu salud se va a ver afectada. Tengo que tomar una decisión, pero no la puedo hacer sin dinero en el bolsillo. Bueno, mis hijos llegaron cuando tenían que llegar, porque yo creo que yo hubiera llegado a los 50 Sí. y yo no me iba a planear tener hijos. O sea, tampoco era algo que yo decía, no quiero, pero tampoco era algo que yo decía, sí quiero. Internamente, el cambio que yo tuve que hacer fue como drástico. Yo ni siquiera sé cargar niños. Al ellos llegar, ímpetu de profesionalmente quiero crecer, tú pasas a un segundo plano, aunque suene feo. Que uno de los mayores logros fue haber tomado decisiones difíciles en el momento que los requería. Ya tú teniendo al cliente y tú tenerle que enfrentar y decirle, mira, no podemos seguir trabajando juntos por tal motivo. Hacer eso es difícil cuando tú sabes que tú necesitas esa entrada, pero otras cosas pones sobre la mesa, otro tipo de recompensa, otro tipo de beneficio, que el dinero no te lo va a dar. De la carga mental que no se ve, es una locura eso. Y yo había facturado $17,000 y yo no lo sabía. Donde hice esa facturación que te dije, haciendo menos, con menos equipo, con menos recursos, con menos de todo. Wow. Cuando tú tienes claro cuáles son tus prioridades, sin esos ruidos externos, las decisiones van a ser más fáciles. Del fracaso a la fortuna podcast, conversaciones reales y profundas con mamás sobre negocios y dinero, para mujeres abundantes. ¿Te has sentido alguna vez en el reto de tú echar adelante un negocio y también poder ser madre presente? Madre perfecta, que se exige tanto hoy en día. Bienvenida a Del Fracaso a la Fortuna Podcast. Mi nombre es Audi Castillo, mentora financiera. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre, este tema a mí me apasiona muchísimo porque tiene que ver con ese proceso de preparación que tenemos todas las madres emprendedoras que nos lanzamos a un negocio cuando somos empleadas. La mentalidad que hay que desarrollar para lograrlo y no morir en el intento. Vamos a hablar de una manera muy llana de lo que significa un negocio y de cómo puedes prepararte para triunfar, porque sí se puede. ¿Cómo se logra con éxito? ¿Cómo tú puedes potenciar desde lo que tú eres, no importa dónde estés, tu marca? ¿Cómo puedes llevarla a otro nivel? ¿Cómo puedes lograr el éxito? Aquí tengo a una invitada que nos va a ayudar a eso. Mi invitada de hoy es Amelia Rodríguez, speaker, escritora, artista, estratega digital. Bienvenida, Amelia. Hola, Audi, bienvenida a tu espacio. Sí, que ahora es tuyo y vamos a tener una conversación que te va a encantar, de verdad que sí. Y yo quiero empezar por ahí, Amelia. ¿Cómo empieza ese momento donde tú dices, ya no quiero ser empleada, ya necesito hacer algo más, no solamente para superación personal, sino también para llevar mi economía a otro nivel? Bueno, en un inicio mi intención de emprender no nació con la parte económica. O sea, ese no fue como mi primer empuje, eso vino después. Sino, desde siempre yo tenía como ese deseo de hacer algo. No sabía el qué, pero de hacer algo. En la escuela yo vendía cositas, yo hacía como un librito donde las personas podían escribir y como que los demás lo leían. O sea, hacía diferentes emprendimientos pequeños. Y yo decía que antes de los 30 yo tenía que tener mi empresa. Y lo logré. Y hubo algo como que te despertara, simplemente eso, como que tú sentías que podías hacer más de lo que estabas haciendo en ese momento y querías explotarlo y explorarlo. Algo que me hizo como moverme era la forma en la que yo veía que los jefes que yo tenía lideraban. Yo decía, debe de haber una forma diferente de tú hacer crecer una empresa, de tú hacer crecer un equipo, de tú dar una orden. Entonces, esos ambientes en los que yo no me sentía cómoda, en los que yo sentía que eran tóxicos, que eran contaminantes, yo dije, yo tengo que tener mi empresa, porque yo sé que hay una forma diferente de hacer negocios. Wow, me encanta porque yo me siento muy identificada cuando hablas de liderazgo
Y yo personalmente no conozco muchos líderes en el mundo corporativo. Yo, claro, yo andé por 2 empresas y varias más porque yo era auditora externa, entonces fui a varios sitios. Y la forma de liderar es que no era liderazgo, para nada. Y tú hablaste de ambiente tóxico, o sea, aquí autoritarismo, exactamente, con miedo, porque yo siento que en las empresas, que también eso fue uno de mis grandes impulsos, es en base al miedo, no en base a yo te contagio de mi liderazgo, de la visión, de mi energía. Eso es, o sea, que cuando hablamos de ir a emprender, estamos hablando de algo muchísimo más amplio que simplemente tú mejorar tu situación, de tú explotar tus habilidades, es incluso tu entorno. Exacto. Cómo se mejora y cuáles fueron esos puntos para que las personas se puedan identificar, porque yo sé que hay muchas personas que saben lo que es tener malos líderes. ¿Cuáles fueron esos puntos que tú dices, no, este no es un líder, esto no es para mí? Sí, en buen dominicana yo nunca me dejé. Pero tú eres igualita que yo. Yo nunca me dejé, yo siempre he tenido actitud, entonces, gracias, mamá, papá, siempre he tenido mi actitud, pero yo veía como los jefes que teníamos, jefe, líder, y ahí tú puedes ver como la diferencia cuando me expreso. Los jefes que yo tenía pisoteaban a mis compañeros para hacerle una solicitud, no lo consultaban, que eso incluso se ve mucho hoy en día. Un jefe no te consulta tu disponibilidad para tomar un proyecto, para agregarte una reunión, para hacer cualquier tipo de iniciativa en la empresa. Yo entiendo que es fundamental tú poder tener la visión, la perspectiva y de ese colaborador que está a día a día trabajando con eso. Y eso suma muchísimo también a que ese colaborador se sienta parte, se sienta importante. Y se comprometa más. Más allá de un sueldo. Nadie se compromete a través del miedo. No. Y me encanta que lo digas. Incluso uno de los episodios que yo quiero profundizar es sobre el liderazgo, porque ese es un tema 1A, que no solamente tenemos que aprender para no dejarnos, como tú decías, cuando estamos en una organización, sino también para liderar nosotros nuestra propia empresa. ¿Qué tipo de personas tú quieres que trabajen contigo? ¿Cómo sea? ¿Y cómo tú las quieres tratar? ¿Cómo tú quieres que se sientan? ¿Cómo tú quieres que se sientan? No sé, ¿ustedes están entendiendo? Porque que eso también se traduce en ventas. Porque si tú tratas bien y tienes un entorno agradable de trabajo, primero ese colaborador no se te va a ir con otra empresa a la competencia. Segundo, la entrega que va a tener al ofrecer el servicio va a ser completamente diferente a cuando lo hace obligado, con miedo, porque tú lo estás viendo en una cámara o porque tú no le das flexibilidad o porque simplemente está ahí por un sueldo porque tiene una necesidad. Totalmente. El feeling de tu cliente se siente diferente cuando tú tratas mejor a tus colaboradores. Wow, y tiene una cultura también. Totalmente. Es una cultura que a veces está en la pared, pero no se cumple. No se cumple. Y esa es una de las grandes razones por qué el emprendedor decide ser emprendedor, lanzarse y lograrlo, a pesar del miedo, porque es mucho. O sea, ahora te vamos a hablar sobre, porque es que me identifico con tu historia y conecto mucho con lo que vienes diciendo. Es un camino que no es un color de rosa, pero quedarse ahí en lo que tú estás describiendo no vale la pena. O sea, nadie debe mantener su vida sin crecer, con un mal ambiente. O sea, eso está, tu salud se va a ver afectada. Eso es lo que yo creo que tú entiendas en este episodio. Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete antes de pasar a la próxima pregunta y comparte este episodio porque ahora es que falta. Hola, hago esta interrupción porque mira, te tengo un regalo. Tú vas a ir a mis redes sociales, Audi Castillo Oficial, y me vas a escribir si tú quieres un diagnóstico gratis, personalizado, donde yo voy a analizar tu escenario financiero. ¿Cuáles son esos puntos que tú puedes mejorar? ¿Cuáles son esas cosas que te pueden estar obstaculizando y bloqueando para tu mayor crecimiento? Para tú estar financieramente mejor. Es súper sencillo, un diagnóstico, un test, donde tú lo vas a responder y te voy a dar respuesta para ti y te voy a dar soluciones para ti gratis. Así que ve, sígueme y escríbeme. Quiero preguntarte también, Amelia, tú sabes que el éxito es algo que se construye en silencio, es algo que es como el ensayo de una obra. El ensayo nadie lo ve. Nadie lo ve.
ni nadie sabe lo que se experimenta ahí, cómo tú te preparas. ¿Cuál es ese logro que tú has podido construir en silencio y del que no hablas tanto, pero estás muy orgullosa? Mi mayor logro, a ver, porque yo tengo como una listica de logros. Ay, yo también. Aprendí. No fue algo como que yo vine con eso. Yo aprendí a celebrar pequeños logros que me van acercando a la gran meta que yo quiero lograr, a la gran meta que quiero tener. Y yo te podría decir que uno de los mayores logros fue haber tomado decisiones difíciles en el momento que los requería. Y los resultados yo los pude ver. O sea, pensando también como estratega, a veces es difícil tú poder tomar decisiones complicadas y a veces uno prefiere mejor quedarse en ese statu quo, viendo el día a día, vamos a ver qué trae el pan de hoy, a tú tomar una decisión tajante Claro. que te mueve, que te cambia, pero que tú sabes que te va a dar resultados más adelante. Y más allá del resultado, de lo que representaría no tomar esa decisión. Exactamente. Cuando hablamos de decisiones complicadas, pero tú me vas a dar un ejemplo de alguna, hablamos de incertidumbre, de grandes cambios, de incluso alejarte de personas que debes alejarte, de cosas que que hacen que se enciendan todos tus miedos. ¿Cuál decisión podría ser un ejemplo de eso que hayas tomado? Una decisión, dejar ir clientes Ah, por ejemplo. cuando tú tienes la necesidad económica, Wow. Sí, sí. ¿sabes? O sea, Buen ejemplo. tú Sí. decir, mira, ¿tú sabes qué? Yo prefiero no tener esta entrada, tú teniéndola ya, ok, ya tú teniendo el cliente y tú tenerle que enfrentar y decirle, mira, no podemos seguir trabajando juntos por tal motivo. Entonces, hacer eso es difícil cuando tú sabes que tú necesitas esa entrada, pero uno valora otras cosas, pone sobre la mesa Eso te iba a preguntar. otro tipo de recompensa, otro tipo de beneficio Sí. que el dinero no te lo va a dar. ¿Cuáles son esos tipos de compromiso, ¿cómo se dice? De beneficios que el dinero no te lo va a dar. Que eso hay que tenerlo muy claro en el tema de negocios. Yo entiendo que cada quien decide hasta dónde puede Sí, pero por ejemplo y la lo paz. que quiere recibir, pero la paz entiendo que esa tranquilidad que tú puedes tener, Yo creo que eso no tiene precio. eso no se puede negociar, eso no tiene precio. Cada quien decide lo que es paz, lo que es su Claro. tranquilidad y lo que puede manejar. Pero tener clientes que no tienen los mismos principios y valores que tú, entiendo que eso no puede ser negociable. Porque al final tú no vas a estar feliz, contenta, haciendo un trabajo para ese cliente. Negocios son negocios, pero al final uno tiene alma, uno está construyendo una trayectoria que en algún momento se va a convertir en algún legado. Entonces, entiendo que trabajar con personas con los mismos principios que tú, eso es muy importante. Claro Que a lo mejor a corto plazo tú no veas el resultado o el gran beneficio, pero a largo plazo todo cae por su propio peso. Wow, y mira, justamente yo estaba hablando de eso con una de mis clientas, donde yo le decía, mira, es muy difícil tú tener tranquilidad cuando las personas, tus clientes, no tienen, porque ella me decía que los clientes de ella tienen un perfil específico que no le conviene por muchas razones. Y decía, es que tú tienes que definir con qué tipo de clientes tú quieres trabajar, cuáles valores tú quieres que ellos tengan. Asimismo, con tus colaboradores, lo que nosotros hablamos al inicio, con qué tipo de personas que yo voy a construir ese ecosistema de negocio que funcione Exacto. para todos. Para todos. Y eso también aplica a los clientes. Y puede ser duro al inicio, es verdad, pero es necesario, porque yo creo que, y me confirma si fue así para ti, después que yo elegí exactamente con qué tipo de persona yo quiero trabajar, yo trabajo con una tranquilidad, pero es que yo no te puedo decir, yo no te puedo describir el nivel. Incluso hasta vender se hace más fácil. Se hace más fácil. Tú ni siquiera vendes porque tú estás Eso. orientando. Tú estás ayudándolo a tomar una decisión. Y la venta no es difícil. Y esos clientes que son buenos, como que uno le pone una etiqueta, clientes buenos, tienen características similares. Sí. Son clientes decididos, son clientes que saben lo que están buscando, son clientes que te hacen preguntas muy puntuales de cómo ellos se van a sentir contigo a cuánto es que tú me vas a cobrar. Claro que Como que sí. completamente distinto. Pero
eso solamente se aprende, como yo digo, en la candela. Porque cuando tú sales con el emprendimiento, tú al final agarras a todo el mundo. Sí, claro. Y en el camino es que tú vas como construyendo ese perfil. No es algo que tú construyes una vez, se queda ahí y como que eso es. Se va modificando con el tiempo. Uno lo va modificando constantemente. A medida que uno va recibiendo más buenos clientes de lo que uno Claro necesita que sí. tener en Y su vamos negocio. para allá, vamos a hacer como un mini tutorial para como que aquella mujer que quiere empezar a identificar con qué tipo de cliente quiere trabajar, cómo estructurar un negocio alineado a ti. O sea, para mí eso es muy importante. Hablar un poquito de lo que hace, porque tú verás, ella hace maravillas con el negocio que tiene ahora mismo, trabajando con mujeres también. Y pasando un poquito al otro tema de la maternidad, me gustaría hablar un poco de cómo eso que estuvimos hablando nosotras ahora mismo acerca de que tú te sientas bien con tu negocio afecta directamente, positivo o negativamente, a tu rol de madre, tu rol de esposa y tu rol de mujer. Porque, mira, después que definí eso que hablamos ahora, Claro. que me sentí mejor con mi negocio, ¿adivina qué? Empecé a dar lo mejor de mí, o sea, a otro nivel a las personas a mi alrededor. O sea, todo lo que tú haces en tu negocio, poniéndolo claro, te va a reflejar en tu estado emocional y mental, y eso tú lo vas a traspasar a tu familia. Y yo quisiera hablar un poco de cómo ha sido este camino lidiando con la culpa, lidiando con cómo lograr, no diría balance, porque es que eso varía demasiado, pero cómo lograr sentirte bien ejerciendo tu rol de madre y también este rol que estás desempeñando como empresaria. Sí. ¿Y cuáles desafíos has enfrentado? Desafíos, uy, Dios mío, muchísimo. Creo Sí. que todas las que escuchan tu podcast son mamás, la gran mayoría, y saben a los desafíos que nos enfrentamos cuando tú quieres desarrollarte profesionalmente. Cuando, en mi caso, yo siempre digo, bueno, mis hijos llegaron cuando tenían que llegar, porque yo creo que yo hubiera llegado a los 50 y yo Sí, no me iba a planear tener hijos. O sea, tampoco era algo que yo decía, no, no quiero, pero tampoco era algo que yo decía, sí, sí quiero. Entonces, cuando ellos llegaron, yo tuve como que internamente el cambio que yo tuve que hacer fue como grande, fue como drástico, fue como muy, yo ni siquiera sé cargar niños y ni tampoco me preocupé por eso nunca. Entonces como que al ellos llegar y yo tener como ese ímpetu de profesionalmente quiero crecer, quiero tener mi negocio, quiero echar esto hacia adelante, voy a durar las horas trabajando que tenga que durar, y ahí entonces llegan ellos con necesidades, con demandas que ya tú pasas a un segundo plano, aunque suene feo. sí. Y no hay como un tiempo en el que tú te puedas recuperar. O sea, yo tengo un niño de 5 y otro de 6. O sea, fue de una vez. Sí, había mucho amor en ese hogar. Y entonces yo, hasta hace unos cuantos meses, yo estoy sintiendo como que estoy volviendo como a mí. Así como de que, ok, O sea, 5 años después, 6. 6. Y entonces así. yo incluso me preguntaba, y yo decía, ay, no sé, a lo mejor yo soy una poquita. O sea, tú sabes, Sí, oiga, la palabra que uno hasta se cuestiona si es que yo soy muy débil o si es que hay un problema conmigo. me siento Nada como que una ver. poquita, porque yo no puedo a lo mejor verme de tal forma o hacer tal cosa o moverme de tal manera o hacer tal movimiento después de tanto tiempo. Y yo incluso me puse a buscar información como cuánto tiempo dura el posparto, cómo es que uno se tiene que sentir, cuánto tiempo dura eso, de qué manera es que eso se va desarrollando, porque yo entendía que todavía yo no había, no voy a decir sanado completamente porque la maternidad no me rompió, pero como que yo No lo no me habías sentía, asimilado completamente, porque hay algo que yo aprendí, te voy a mencionar, Natalia Nin, que ella se ocupa mucho de la salud mental en la claro, maternidad. Y hay psicóloga algo, especializada sí, para madres. psicóloga especializada, gracias. Y ella me dijo algo que me hizo tanto clic, que quizá tenga que ver con lo que tú estás diciendo,
que es que cuando tú eres madre, es como que una parte de ti muere y vuelve a nacer. Es como que tú tienes que adaptarte a la nueva versión de ti porque ya tú no eres igual. Y yo, claro, totalmente, porque tú no te sientes tú, te sientes como que muchas cosas en ti ya no pueden volver a ser, porque es verdad. Ya de pronto la libertad como tú la concebías adquiere otro significado. Sí, completamente. Entonces yo dije, wow, cuando ella me dijo eso, yo sentí como que me quitó un peso de la espalda, porque el que no te lo dice, si no te lo dicen, tú crees que tú te estás volviendo loca o algo así. O que tú no lo estás haciendo bien. Exacto, o esa culpa. ¿Y cuáles claves fueron muy importantes para ti, para tú poder reintegrarte, por así decirlo, al ritmo que tú podías y querías llevar de alguna forma para seguir con tu negocio y con tus sueños? Porque es un proceso. Se llora mucho, Sí, ahí sí, sí. se tira mucha lágrima, porque es que uno no entiende ese cambio. No. Uno no entiende ese cambio. Si lo explicaran un poquito más, quizá. Sí, si pueda- hubiera más información de esa Eso. preparación, más allá de cuál es el tipo de biberón que tú tienes que tener, cuál es la ropa de salida que tú le tienes que poner, pero como esa parte más emocional de todo lo que pasa Claro. en ese momento en que te entregan ese niño, Ujú. las cosas fueran un poquito Más más fáciles. diferentes y hubiera como más información. Pero se me olvidó lo que tú me preguntaste. No, que ¿cómo? Tú dijiste que duraste 6 años como para volver a sentirte, Sí, para reintegrarme. para reintegrarte. ¿Cómo Sí. fue ese reintegro? ¿Qué decisiones tuviste que tomar? Porque hay que reestructurar también tu negocio y todo lo que tú venías haciendo. Sí, ahí es donde viene cuando entonces, de qué manera tú tomas esas cosas que te da la vida. En mi caso, la maternidad me hizo estructurar mi negocio. La maternidad me dio como esas cosas que me hacían falta. Por ejemplo, el poner límites, el tener condiciones, el saber cuándo decir que no, el saber con quién sí, con quién no, a quién le dedico mi tiempo, con quién puedo hacer una colaboración, quién tiene la misma energía que yo, quién entiende mi situación, quién no se va a poner guavo porque yo tengo un niño pequeño y otro amamantando y estoy en una reunión y no se siente incómodo porque de repente se me salió una cosa por ahí y que yo tenga que pausar una reunión 6, 7, 8 veces en medio de algún proyecto, como me pasó cuando lancé Mompreneur Fest. Entonces, la maternidad me llevó a poner límites, a poner condiciones y a ser más selectiva. A Definitivamente. priorizar. Sí. O sea, es que lo describes perfecto, no hay que quitar ni Priorizar. poner más. Priorizar. Y tú empiezas a ver lo verdaderamente importante de la vida. Ujú. Incluso yo me ponía a pensar también, escuchándote, me vienen muchas Te da como memorias, flashback. muchos flashbacks, donde yo me ponía a pensar, wow, pero yo tenía un tiempo que yo no valoré. O sea, ahora tengo que priorizar para poder llegar. Ujú. Pero antes yo no lo veía así, antes de que no me daba el tiempo. Exactamente. Y bueno, por ahí vamos a entrar de una vez al tema que más nos gusta, que es los negocios. ¿Cómo empieza Hello Emprende, Mompreneurs? Cuéntame un poquito de cómo es. Yo no ¿tu sé si tú negocio? has visto un meme que dicen de que esa amiga que donde sea ve una oportunidad y quiere poner un negocio. Esa Claro, soy yo. Yo claro. de todo quiero, o sea, cuando veo una necesidad, de una vez como que me pongo a pensar cómo eso se puede solucionar. ¿Y qué necesidad tuviste que surgieron estas marcas? Bueno, Hello Emprende surgió, como te mencionaba, por la necesidad de liderar diferente y por enseñar a otras mujeres a través del conocimiento cómo pueden independizarse, cómo pueden potencializar lo que ya saben. Y entonces de ahí sale Hello Emprende para entrenar en temas de posicionamiento, de exposición de marca, de marketing digital, para ponerle un nombre más general. Cómo pueden diseñar sus estrategias más allá de tu poder conocer las técnicas de un reel, el hook que más vaya a pegar. Hay todo un trabajo de organización, de planificación y de diseño de esa comunicación, que ese es mi fuerte y eso es lo que yo quiero como transmitirle a las dueñas de negocio. Y Mompreneur Fest salió
Yo di a luz en agosto de 2018 y como que a los pocos meses yo dije, ven acá, pero como que, ¿dónde yo puedo buscar información de madres? Claro, obviamente, el algoritmo te muestra lo que tú buscas. Entonces, para ese entonces yo todavía no era mamá, yo no buscaba mucha información y yo entendía como que no había algo que hablara de la salud mental, en la maternidad, de la carga mental que no se ve, es una locura eso, de esos prejuicios con lo que nosotras crecimos porque nuestras mamás, nuestras abuelas nos transmitieron eso y cómo tú rompes eso es súper difícil porque tú entiendes que lo estás haciendo mal, recibes muchos comentarios juzgándote porque tú lo estás haciendo diferente, pero el mundo cambió, la dinámica familiar cambió y las costumbres también tienen que cambiar. Claro. Y entonces ahí sale Momprenur, que es un espacio para darle visibilidad a esos temas que no se tocan sobre la maternidad y buscar soluciones para madres que quieren estar presentes. Para esas mamás que quieren estar presentes, entonces ahí nace ese proyecto. Me encanta todo lo que dices porque todos son retos enormes Sí. que surgen a través de la maternidad y los negocios que sí pueden coexistir juntas, pueden integrarse. Ahora bien, hay un procedimiento. Nosotros hablábamos antes de empezar a grabar de tantos elementos que se necesita para tú como madre ser presente y también cumplir tus sueños. Háblanos un poquito de alguna madre que te llegue a la mente, que haya venido aquí a ustedes, a su empresa, y la hayan ayudado a lograrlo. ¿Cuáles desafíos se encontraron? ¿Cómo pudieron transformar ese deseo en una realidad? No me llega a la mente un ejemplo en específico. Lo que sí te puedo decir es que la gran mayoría de mujeres que con las que trabajamos en Hello Emprende son mamás. Y entonces vienen con toda esa carga, con todos esos debería, con toda esa... Con esa mente que no descansa, que eso cansa más que dar una maratón, que yo creo que correr una maratón. Exacto, entonces ahí no solamente yo le voy a ofrecer un servicio de digital, sino también que le escucho y le entiendo porque ya pasé por eso. Y entonces una de las premisas con la que siempre trabajo es nos adaptamos a tu curva de aprendizaje. Eso. Porque no es igual el aprendizaje o la forma de trabajar o la disponibilidad que pueda tener alguien que no tiene hijos, a alguien que sí, o alguien que tenga hijos en una etapa más grande que un toddler. Claro. Que es demasiado demandante. Entonces, la forma de apoyarla, la forma de entenderla, la forma de explicarle las cosas, va muy relacionada con el momento que ella esté viviendo. Claro que sí. Y déjame decirte que es muy fuerte, es verdad. Tú y yo, o sea, es que yo quiero que entiendan, todo lo que nos estén escuchando, que sabemos lo que significa este proceso. Que al inicio tú sientes que tú no lo vas a lograr, que es que no hay forma. Y yo me gustaría hablar un poco de después que tú fuiste emprendedora, claro, desarrollaste tu emprendimiento con esta visión que hablábamos, pero tú tuviste que volver a emplearte. ¿Qué te hizo volver a emplearte? Y háblanos un poquito cómo adaptaste tu mente a volver atrás, como muchas veces lo dicen. Lo usaste como apalancamiento, como algo necesario. Claro. ¿Qué te llevó a eso? Sí, tú sabes que Eso también puede pasar en el emprendimiento. pasa muchísimo, pasa muchísimo. Y no es un fracaso, no es una derrota. No, para nada, para nada. Es un momento como para tú poder regresar con más fuerza, con más claridad, y así yo lo vi. ¿Tú sabes qué sucede? Que cuando tú emprendes, tú no sabes en qué momento tú te conviertes en empresario. Es como que, ok, ¿en qué momento ya yo puedo decir yo soy empresario? ¿O en qué momento yo digo, esto es una empresa? Porque venimos con referentes Rockefeller, Mazda, empresas grandes, cadenas de supermercado, cadenas
Con miles de empleados. con miles de empleados, una oficina en una torre, o sea, ese es como el referente que nosotros tenemos. Y hacer como ese cambio, hay que leer mucho, hay que caerse mucho, hay que rodearte de Me personas encanta. Hay distintas que caerse mucho. para tú poder como decir, tú sabes que yo voy a hacer mi camino. No tiene que ser igual a lo que a mí me están diciendo. Entonces, ¿en qué momento tu empresa, tu emprendimiento se convierte en una empresa? Entonces ahí tú empiezas a hacer como esa búsqueda interna, introspectiva y decir, bueno, está constituida, pago mis impuestos, ya delegué, aunque sea a una sola persona, ya tengo un equipo, ya no lo estoy haciendo yo, ya no soy solopreneur, ahora tengo a alguien más. Tienes responsabilidades, tienes procesos, tienes un esquema. Algo tan simple como tú decir, bueno, la atención al cliente va a ser a través de WhatsApp. ¿Cuáles van a ser los mensajes que le vamos a mandar? Ok, la forma de compra, ¿cómo va a ser? Paso 1, paso 2, paso 3. Son cositas Es sencillitas. como documentar Exactamente. procesos simples. Mira, Cuando cuando tú estás yo voy a haciendo hacer procesos. X cosa, yo hago paso 1, paso 2 y paso 3. Y definitivamente cuando tomas acciones estratégicas a largo plazo, Como que esa cuáles. fue una que yo tomé. Cuando ya también te toca tomar decisiones estratégicas que puedan impactar en el negocio, como por ejemplo hacer una contratación, hacer una alianza con alguna marca, esas son como claves que te van diciendo que sí, tú tienes una empresa. Entonces, partiendo de eso, vienen dificultades y vienen temas como, por ejemplo, que sé que pasa muchísimo y a lo mejor casi no se habla sobre eso. Cuando te toca como emplearte, después de tú haber sido emprendedora, después de tú haber facturado con ese negocio, después de tú haber tenido exposición, después de tú haber tenido libertad. Entonces, ahí ya se da otro cambio de mentalidad para uno poder como afrontar todo lo que internamente uno vive, porque por fuera nadie lo va a entender. Claro. Por fuera nadie va a entender cómo eso se siente. Y ahí viene algo que yo digo en mis conferencias y es cuando una empresa, como la que ya nosotras conocemos, cuando vamos en el carrito, que vemos esas grandes empresas, tiene dificultades, ¿cuáles son esas decisiones que ellos toman para afrontarla? Eso. Despiden personal, ¿verdad? Despiden personal para poder afrontar la parte económica, comprometen la calidad a veces de los productos porque compran materia prima más económica o toman algún financiamiento, algún préstamo para poder hacer frente. Pero cuando tú tienes una MIPYME, ¿qué decisiones tú puedes tomar? A veces tomar un préstamo no es una solución. Cuando tú estás tratando de echar hacia adelante un negocio. Y ahí viene entonces, en mi caso, fue la decisión de emplearme para yo poder financiarme mi negocio en un momento complicado. O sea, pasaron muchas cosas, de malas decisiones que tomé, clientes que no despedí a tiempo, ¿sabes? Condiciones que no puse. Y emocionalmente ya no podía. Y emocionalmente agotada. Y entonces yo dije, no quiero más. O sea, no quiero seguir con esto así. Tengo que tomar una decisión, pero no la puedo hacer sin dinero en el bolsillo. Entonces ahí decido buscar un empleo, pero no cualquier empleo. Y entonces ahí... Y con una visión clara de qué tú querías lograr. Exactamente, porque a veces hay personas que dicen, pero es que yo no quiero volver a ser contable. Yo no quiero volver a hacer tal cosa de la que yo me gradué y como que se cierran y no expanden su mente, de que a lo mejor tienen otras habilidades que pueden darle más visibilidad. Y eso fue lo que yo hice. En mi caso, yo no quería emplearme en una agencia por toda la carga que eso iba a tener y era igual como si yo seguía en mi negocio. Entonces yo decía, tú sabes que para yo emplearme en una agencia, prefiero seguir echando hacia adelante, Hello Emprende y todo ese tema. Entonces yo hice una lista de las cosas con las que yo podía hacer las paces en un trabajo fijo, cuáles eran las cosas que yo sí quería, podías tolerar quizá. Y cuál era el tipo de empresa a la que yo quería entrar. Bien. También, como
O sea, no ¿Qué es cosas emplearte tenía y que ya. tener? O sea, cuando tú vas a dar un paso, no es darlo y ya. Tú tienes que saber cómo tú quieres darlo y cómo tú te quieres sentir en el proceso. Exactamente, cómo uno se quiere sentir en el proceso. Y ponderar cuáles son las metas que tú tienes por encima de las metas que te dice la sociedad que tú tienes que tener. Un cargo, una posición, un vehículo de tal forma, una casa de tal manera, cuáles son las tuyas. Entonces, en base a eso, cuando tú tienes claro cuáles son tus prioridades, sin esos ruidos externos, las decisiones van a ser más fáciles. Y la mía fue emplearme. Y un año después, te puedo decir que ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. La forma en la que yo me siento como mamá, como mujer, reencontrándome, por el tiempo por esa tranquilidad también que te da tener un empleo fijo, mientras vas estructurando otras cosas del negocio que toman tiempo. Claro que sí. Y mira, yo creo que eso fue una decisión estratégica Lo fue, definitivamente, lo fue. porque es el significado que tú le des. Cuando tú empiezas, y claro, mira, te voy a decir algo, esa decisión también te hizo valorar muchísimo más la estabilidad emocional, Claro, que eso a veces no lo valoramos. en los negocios. Queremos resultados, queremos darlo todo, pero no tenemos paz, ni dormimos. Entonces, hay que empezar a valorar las cosas que tienen valor. Y hay veces que necesitamos quizá un cambio brusco o una decisión difícil Claro. o un desequilibrio muy profundo para tomar decisiones necesarias y empezar a cambiar el rumbo. Pero hay un tema, que la mentalidad de negocio Sí, empresarial ahí vamos, sí. no se adquiere así, o No, sea, no, no es tan fácil se como adquiere con... de que me bebí una pastilla y No. ya yo voy a tener mentalidad de crecimiento, mentalidad, no, o sea, es algo que a medida que tú vas pasando por situaciones en el negocio, es que tú vas aprendiendo. Llegó un momento que yo dije, ya yo no quiero aprender más de esa forma. Exacto. Cada ajuste, cada cosa que yo tenía que hacer en el negocio venían de situaciones que me pasaban y ya yo estaba agotada de tantas cosas porque cada quien habla de su realidad. La mía es que yo no vengo de una familia de comerciante, ni de negocio, ni nada de O eso. sea, en tu Entonces, entorno nunca estaba una mente de emprendedor, de empresario, no estaba. no con negocio, como te digo, es como que mi papá siempre fue independiente. Mi papá siempre fue trabajo independiente y de él me llevo siempre va a haber un mañana, Ok. siempre las cosas van a ser positivas. Sin embargo, en mi entorno no era como que había alguien con un colmado, alguien con un salón, que manejara el menudo y que tú tuvieras como ese despertar en cuanto al dinero. Y cuando tú decides poner un negocio, no solamente tú vas a lidiar con temas operativos, sino también con temas emocionales Claro que sí. que van a impactar Que directamente esos son los temas en tu que facturación. esos son, me atrevo a decir, porque es que yo lo he vivido así, lo he visto también con las mujeres que he trabajado, que el factor emocional es el más determinante o a elevar tu negocio o a caer completamente. Definitivo. Eso te para a un nivel que yo no te puedo decir. Y hablando por esa línea, me gustaría hablar un poco, Amelia, esa mujer que quiere diseñar esa estrategia para posicionarse, para poder llevar un negocio al nivel que quiere, que puede, con la mentalidad correcta, con el enfoque correcto. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esos tips principales? Porque yo soy partidaria de decir que estrategias hay 2.500 y más, pero la estrategia que es para ti, de acuerdo a tu contexto, a tu personalidad, a tus metas, es tuya. O sea, nadie te la puede dar. Por eso también vemos en redes sociales, a fulana le funciona tal estrategia. Yo hago exactamente lo mismo, a mí no me No te funcionó. funciona igual. ¿Cómo diseñamos esa estrategia para cada mujer? Vamos a reducir un poco el ruido que hay en los medios digitales. O sea, hay como tanto acceso a la información que evidentemente tú no sabes a quién creerle o a quién tú sigues o o de quién tú puedes tomar algún tipo de mentoría. Pero siempre hay que volver a la base. La base es tu negocio. La base es lo que tú quieres construir. La base es lo que tú quieres transmitirle a tu cliente. La base es lo que tú quieres facturar. Y entonces, en base a eso, Hasta por escrito, ojo.
Claro. Uno lo tiene que tener por escrito para volver a ella una y otra vez, a esa base. Ujú. Y tomando en cuenta esos aspectos, pues entonces tú empiezas a diseñar ese plan estratégico que te va a permitir posicionar el negocio y darle la visibilidad que tú quieres. Cosas básicas, principales. ¿Cuál es tu facturación? ¿Cuál ha sido tu nivel de facturación en los meses anteriores? ¿Cuáles son esas altas? ¿Cuáles son esas bajas? Las temporadas. Y en base a eso, entonces, tú empiezas a tomar decisiones. ¿Cuál es la estrategia que tengo que poner aquí? ¿Cuál es el plan que tengo que lanzar en esta temporada que no me va muy bien? O que a lo mejor mi negocio tiene productos estacionales. Y entonces, ese tipo de decisiones no van a venir porque tú hagas un hook bonito o porque hagas un diseño. Si tú no tienes esos pilares claros, por más diseñadores que tú pagues, por más community que tú contrates, el negocio no va a despegar. Y eso es algo que veo mucho con las dueñas de negocio. Contratan un community manager que de repente no tiene la base de negocios comercial y ahí entonces el negocio empieza a tambalear. Totalmente, totalmente. Y mira, yo soy consciente de que eso no se construye con tú sentarte y ponerte a escribir de una vez. Hay un análisis profundo que hay que hacer. Primero empieza, como tú dices, disipando un poco ese ruido que hay alrededor. Ujú. Y haciéndote preguntas profundas. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? O sea, cuando tú eres fiel a ti y de verdad vas adentro de ti, de qué me funciona y qué no me funciona, tú puedes encontrar respuestas. Y luego buscar esa persona que te inspire, que tenga los resultados que tú quieres, que tenga quizá los valores parecidos Y a que ti conecte contigo. y que conecte contigo. Y esa persona te puede ayudar a encontrar las respuestas que tú necesitas. Más allá de, si fulano tiene tantos seguidores, bueno, Ajá. no No, necesariamente. para nada. Estúdialo, trata de ver en qué cosas son similares, pregunta sobre esa persona. No crea que porque esa persona que tú ves en redes sociales con muchos seguidores está mostrando unos resultados, sean verdad. Entonces, a veces la gente también se deja engañar porque quiere, porque hay Claro cosas que que son sí. muy evidentes. Claro que sí. Y antes de pasar a la última sección de finanzas, vamos a hacer tú sabes, nuestra parte de finanzas, me gustaría hablar un poco del burnout. ¿Cómo no caer ahí? ¿Cómo darte cuenta a tiempo de que te estás llevando al límite, de que debes parar? Porque una de las cosas que yo he visto que nos falta mucho a los emprendedores, tenemos que aprender para dar ese salto, para realmente tener éxito, es saber cuándo parar, saber cuándo llegamos al límite. Ujú. ¿Cuáles hábitos, cómo darte cuenta? ¿Qué le podrías decir a Suena nuestras madres? cliché, Sí, suena cliché, pero como dicen, el cuerpo habla. Y a cada una se nos manifiesta de manera distinta, se nos manifiesta de manera diferente. Entonces, tienes a personas que de repente, voy a decir mi caso para no generalizar tanto. Me da mucho dolor de estómago, me siento cansada como cuando uno tiene febrícula. Los ojos se me cansan. Wow. Entonces, ya yo sé que ya estoy viviendo una Yo me situación. irrito. Estoy viviendo una situación que es incómoda y entonces ahí ya voy buscando formas de cómo moverme y de cómo hacerlo diferente para entonces poder salir de ahí. Claro que sí. Y así es que se construye bienestar, dándonos cuenta cuando estamos saliendo de ahí. Y antes de pasar a la parte de finanzas, yo siempre hago como un pequeño segmento de una frase, de un versículo de la Biblia para ti, como un mensaje para ti, que espero que sea algo, alguna respuesta, algo que te haga clic. Y bueno, vamos a ver qué te sale, vamos a ver. Vamos a coger una. Ok. Dice, Ujú. el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Proverbio 13:11. Buenísimo. Y quien ahorra, me gusta porque así pasamos a nuestro segmento financiero de una vez con esa frase que queda perfecto, pues yo siempre he dicho, bueno, el que no ahorra no puede invertir, el que no ahorra se queda sin opciones, el que no ahorra no puede pensar en emprender.
porque estás aquí. Entonces ya la carga de la parte del dinero no te va a permitir tú tomar una decisión más allá de tu día a día. Claro, definitivamente. Y por ahí mismo, me gustaría empezar diciéndote cómo tú te preparaste para tú dejar un empleo, financieramente hablando. ¿Cuáles cosas empezaste a hacer quizás diferente? ¿O cómo fue tu manejo para tú sentirte segura de esta decisión? Em, siéndote honesta, financieramente no me manejaba bien. Y todavía estoy en ese proceso de educación Vamos a financiera. desglosarlo porque eso es algo que le pasa a demasiada emprendedora. Vamos a desglosar eso, siendo honesta, destapándonos aquí, y vamos a darle un giro de cómo podemos mejorarlo, ¿verdad? Claro, mira, yo no me gustaban los números. Nunca me gustaron los números. No sé qué pasó en mi infancia Las para que no me matemáticas nos gustara. traumó a muchos. Y de verdad, no, simplemente cuando empecé el negocio, yo establecí unos precios, establecí unos paquetes y comencé a vender. Pero yo no veía nada. O sea, nada en el sentido de que yo no revisaba los números. Yo no revisaba los números, yo no revisaba nada de eso, hasta que entendí por medio de procesos. Yo estaba en grupo de emprendimientos que me apoyaban y entonces me hacían ver cosas que yo no veía con relación a los números. Cuando ponían ejercicios de vamos a ver tu contabilidad, yo nunca los hacía hasta que me di cuenta que para yo escalar tenía que saber qué era lo que estaba pasando en el negocio. Y entonces ahí empecé con un Excel, algo simple, a ir registrando los gastos, los costos, y vaya sorpresa. ¿Tú sabes lo que pasó cuando yo hice eso? ¿Qué pasó? Que yo me di cuenta que yo había facturado $17,000 y yo no lo sabía. Wow. O sea, Tú sabías que estabas vendiendo, Ajá, tú le dabas para allá, exacto. pero no sabía ni siquiera cuánto ganaba. No, ¿Se acuerdan que yo les había dicho que muchos emprendedores no saben lo que ganan? Míralo ahí. Yo, cuando le digo algo, es porque lo he visto mucho. yo no sabía eso, pero también cuando empecé a ver los números ya como empresaria, como dueña de negocio, a verlo distinto a un emprendedor que está echando el día a día operativo y no tiene tiempo para nada. Ujú. Cuando yo empecé a sacar ese tiempo, me di cuenta que el negocio, como yo lo tenía, el modelo de negocio, no era el que yo quería, Oye, también. por la proyección que yo hice. Y yo dije, pero para yo poder pagarme un sueldo de $3,000, yo voy a tener que hacer todo eso. Yo voy a tener que contratar a toda esa persona. No es el estilo de vida que yo quiero. Y entonces ahí es donde viene todo el proceso de ya no me está haciendo congruencia lo que estoy haciendo con lo que quiero. Empiezo a tomar clientes que no son lo que quiero. Empiezo a hacer cosas que no son las que quiero. Me quemo, me desgasto emocionalmente y ahí es donde tomo la decisión de emplearme. Y digo, ¿tú sabes qué? Yo me voy a emplear porque yo necesito tranquilidad para ver cuál va a ser el rumbo que va a llevar ahora esta empresa. Y entonces ahí es donde vienen esos cambios que yo fui dando paulatinamente. Ahí fue donde hice esa facturación que te dije, haciendo menos, con menos equipo, con menos recursos, con menos de todo. Wow. Y entonces en ese camino todavía estoy reencontrando eso que para mí es bienestar, que para mí es éxito y lo que para mí significa Y mira, crecer en me balance. encanta, me encanta. Mira, este tema a mí me emociona tanto y yo quiero rescatar 3 cosas esenciales que tú ver. dijiste. Lo primero es que para escalar hay que organizarse, Sí. hay que saber cómo están tus números. Lo segundo es que tú puedes empezar con algo sencillo. Excel, literalmente registrando cuánto me está entrando mes por mes, cuáles son mis servicios, cuál es el servicio más vendido. Asimismo, una tablita de Excel, lo más sencillo que tu mente te lo pueda decir, pero que tú lo sepas. Y lo tercero es, entender qué tú quieres que represente esos ingresos de tu negocio en el sentido de, yo quiero ganar tanto, pero ¿cómo yo quiero que sea mi estilo de vida ganando tanto? Claro, y que sea sostenible. Y que sea sostenible. Porque podemos llegar al pico, tenemos la capacidad, tenemos la actitud, tenemos la experiencia. Tenemos todo, pero podemos llegar al pico, pero ¿de qué manera? Eso va a ser sostenible todos los meses. Tú vas a eso. tener esa carga todos los meses. Y cuando hablamos de No. estabilidad financiera, estamos hablando de sostenibilidad. Claro. Y este es el punto de toda la entrevista. Y me encanta que tú lo hayas tocado, no yo, tú lo hayas tocado.
que es que más allá de una facturación X, más allá de tú lograr ciertas metas, ¿qué representan esas metas en tu vida? ¿Cómo tú te quieres sentir? ¿Cómo tú quieres que sea tu día a día con tu familia? Si ese monto específico representa un bienestar para ti, Claro. y cuando tú te das cuenta que ese monto, de la manera que tú te estás ganando, de la manera que tú estás cobrando, de la manera que tú tienes esa estrategia, Las condiciones que tú esas estás poniendo. condiciones, tú te das cuenta que tienes que hacer ajustes. Esa es la magia de la finanza. No es solamente cuánto gano, cuánto sale. No, 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 no. ¿Qué ajustes hay que hacer para ganar lo que quiero ganar, para gastar lo que debo, de acuerdo a lo que se necesita y para lograr el estilo de vida que yo quiero? Y ahí entra el tema de cobrar bien, ahí entra el tema de saber diversificarte, porque hay temporadas, como tú dices, entra el tema de quién me va a ayudar, porque esto me está tomando demasiadas horas, Claro. entonces debo delegar, porque esas horas representan X monto que yo podría ganármelo si lo delego. Si lo delegas. O sea, todo eso tú lo empiezas a ver cuando empiezas a ver tus números. Cuando empiezas a ver los números, de verdad, mágicamente uno toma decisiones diferentes. Como coloquialmente dicen, el que no la vive no la entiende. O sea, de verdad, cuando uno empieza a ver los números distintos, que no son un dolor de cabeza, las decisiones se toman estratégicos y hasta tú te sientes así. Cuando tú estás como en ese proceso de emprendimiento, de escalar el Tú tienes negocio, claridad te hacia sientes dónde así. Me vas. siento Zuckerberg. O sea, me siento Gates. Me siento... Porque ya tú estás viendo el negocio desde otro lugar, no como una perdedora, sino como una ganadora. Sí, y a ti que no te gustan los números, ¿cómo se siente? Maravilloso, porque es que ahora yo todo lo calculo. Ahora sí te gusta, ¿no? ¿Verdad? Que no me da vergüenza decirlo, pero yo antes decía, pero ven acá, el yo preguntarle a alguien que cuánto gana, cómo yo utilizo esa información en un formulario de captación, por ejemplo, de clientes. Y yo lo entendí. Cuando yo entendí eso, yo dije, Amelia, esa pregunta nunca se puede quedar. Claro. Porque entonces yo dije, bueno, es que si la persona, si este servicio cuesta $1,800 y la persona tiene unos ingresos de tanto en su negocio al año, y lo divido en 12 meses y le quito el que se yo quede de los impuestos, el que se yo quede tanto, le queda tanto, lo que quiere decir que este servicio no va a ser sostenible para él. Esta persona no va a poder sostener ese gasto todos los meses. Por lo que quiere decir que ese o no es mi cliente o necesita una propuesta diferente. Eso. Pero eso yo no lo sabía hasta que yo no vi los números y empecé a pensar estratégicamente y a sentirme como más ganadora. Así los números suenan un poco más amigables, ¿verdad que sí? Sí. Y ese es mi propósito con este proyecto, con todo lo que hacemos. Ver que los números son tus amigos, son tu aliado. Hola, hago esta interrupción porque mira, te tengo un regalo. Tú vas a ir a mis redes sociales, Audi Castillo Oficial, y me vas a escribir si tú quieres un diagnóstico gratis, personalizado, donde yo voy a analizar tu escenario financiero. ¿Cuáles son esos puntos que tú puedes mejorar? ¿Cuáles son esas cosas que te pueden estar obstaculizando y bloqueando para tu mayor crecimiento? Para tú estar financieramente mejor. Es súper sencillo, un diagnóstico, un test donde tú lo vas a responder y te voy a dar respuesta para ti y te voy a dar soluciones para ti gratis. Así que ve, sígueme y escríbeme. Y yo creo que me ha gustado mucho. Espero que te hayas sentido muy bien en nuestra conversación. Súper cómoda. Hablando de cosas que realmente yo no había dicho antes. Sí, todas me dicen eso. Pero ese es mi objetivo, que se sientan cómodas, que se sientan en casa y que podamos dar un valor a ti que me estás escuchando. Y si fue así, comenta, suscríbete, sigue a Amelia, Hello Emprende. Sí, puedes seguirme en mi cuenta personal, Ametó. También en la de los negocios, Hello Emprende y Mompreneur Fest. Excelente. Pues nada, me despido con mi frase. Para encontrar la prosperidad que puedes llegar a tener, primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra dentro de ti. Feliz día.